¿Qué tal, amigos? Buenas noches. 21 de agosto, domingo, último día de la feria de Jocotenango. Creo que ya era hoy, ahí terminaba. Lo digo para los vecinos de la zona, que se relajen y tranquilicen, que se han puesto nerviosos por toda esa algarabía. Comenzamos la última decena del mes de agosto, el último tercio, pero aquí estamos con el mismo ímpetu, las mismas ganas y, como todos los domingos, para comentarle las noticias de la semana. ¿Qué tal? ¿Cómo está la audiencia con criterio? Bienvenidos a esta edición 21 de agosto del año 2022. Son las 9 de la noche en punto y nos da un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Hola televidentes con criterio, qué alegre que se encuentren hoy con nosotros en esta jornada. Ya les han dicho, domingo 21 de agosto, muy listos, muy dispuestos para arrancar ya con la discusión. ¿Qué le parece si vamos a los titulares que seleccionamos de todo lo ocurrido a lo largo de la semana? Las notas de la semana son presentadas por Seguros PMI. Aseguramos familias en todo el mundo. Miren, existen numerosas aristas para que nosotros empecemos a comentar la conclusión del periodo para el cual Jordán Rodas fue electo Procurador de Derechos Humanos. Yo digo varias aristas, Pedro, Juan Luis y teleaudiencia, por muchas razones. Puedo citar la primera de ellas. Fue un procurador de derechos humanos que se enfrentó, voy a decirlo, contra viento y marea, pero también voy a ser directa, contra un organismo legislativo y un organismo ejecutivo, representando tanto en Jimmy Morales como en Alejandro Yamatei, y a pesar de que son dos legislaturas distintas, pero con una férrea oposición que llegó incluso a cortarle recursos a la institución. Sin embargo, concluyó. Él salió el día que debía salir, así que se puede declarar que allí tenía una victoria. Esa es apenas una arista que se puede analizar. También la hay otra, la institución que había servido, que había actuado como un contrapeso a lo que se tiene al cuadrante ocupado más bien por el oficialismo de Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones, organismo legislativo, ejecutivo y otras instituciones más como la Contraloría General de Cuentas. Finalmente cae, y aunque en este momento no se tienen elementos para saber cómo actuará el nuevo Procurador de Derechos Humanos, lo que se teme es que sea un procurador más alineado a esa cuadriculación de instituciones. Esa es la segunda arista. Podría colocar una tercera y tiene que ver con la institución por dentro, castigada por ese corte de recursos, pues es seguro que quienes integran, los miembros de la Procuraduría de Derechos Humanos, esperan un aire nuevo, no verse nuevamente sometidos a lo que vivieron en diciembre del año pasado, cuando muchos de ellos no recibieron, por ejemplo, su aguinaldo y sus pagos en las fechas que eran determinadas. Pero ahí les coloco simplemente tres aristas. Poco hablo de los derechos humanos hacia el futuro, pero me imagino que ustedes lo harán. José Alejandro Córdoba es el nuevo Procurador de Derechos Humanos. Es un ex magistrado de salas de apelaciones, ex asesor en el sistema penitenciario del ahora presidente Alejandro Yamatei, asesor en los tiempos, recuerde usted, el presidente Yamatei, cuando fue director del sistema penitenciario, se produjo la matanza de reos en el centro, en la granja penal Pavón. Por el otro lado, el señor Córdoba ha ofrecido ya las primeras declaraciones a un grupo de reporteros, en las cuales ha dicho básicamente, frente a la pregunta respecto a si él consideraba correcta o no la ley 6076, que fortalece a la Policía Nacional Civil, al Ejército, a las AAS y a la Guardia de Presidios frente a las manifestaciones de los ciudadanos. El procurador ha dicho, hablando en tercera persona del cargo que él ahora representa, que el procurador hablará muy poco, que solo se emitirá declaraciones públicas en ocasiones verdaderamente relevantes y que pasará a cumplir con un papel bastante menos notorio, como el que hemos visto en el tiempo de Jordán Rodas, quien, por cierto, según la Dirección de Migración, el Instituto de Migración, abandonó el país justo en la madrugada del día en que culminaba su periodo constitucional como procurador. Así es, un nuevo procurador que cuenta con 141 votos del Congreso. Prácticamente todos los partidos políticos, con pocas excepciones, votaron algunos de sus diputados por dicho procurador, y que sustituye a un procurador que ha sido el señor Jordán Rodas, cuanto menos peculiar,
particular, distinto a todos los demás. En ocasiones se le ha señalado de jugar a la política, en otras de tomar partido, pero no de una manera uniforme y general, sino por determinados sectores, ignorando absolutamente a otros, y pues ha tenido sus enfrentamientos con congresistas, sobre todo con la Comisión de Derechos Humanos, que lo ha interpelado en algunas ocasiones. Un procurador que de la Procuraduría, de una manera que no había ocurrido tampoco antes, se postuló a rector y también fue señalado de hacer campaña y utilizar el trampolín de la Procuraduría para optar a otro cargo público a pesar de estar ocupando uno. Bueno, las transiciones que se dan, las memorias que se escriben de unos y las esperanzas que se ponen en otros. ¿Hacia dónde van los derechos humanos? ¿Hacia dónde va esa auditoría social, esa auditoría de conciencia que la Oficina del Procurador de Derechos Humanos está comandada por la Constitución a hacer? Eso es lo que tenemos que ver en los próximos días. Hay que resaltar que en la pandemia la oficina, la delegación encargada de la supervisión de la salud de los guatemaltecos tuvo un rol activo, un rol presente en el reclamo por la atención a los guatemaltecos que acuden a los hospitales públicos y también al Seguro Social. Eso lo hizo la doctora Zulma Calderón. ¿Cuánto más por analizar de esta institución? Pero vamos a dar paso a otra noticia y tiene que ver con ese territorio Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán. Van hacia reuniones nuevamente los alcaldes de ambas comunidades. Ustedes saben, han saltado allí conflictos que han concluido incluso con decenas de muertos. ¿Quién siembra el terror? ¿Quién siembra la violencia? Esa es una pregunta que hasta el momento no tiene respuesta de parte de la fuerza pública, tampoco de parte del Ministerio Público, que siguió las investigaciones después de esos enfrentamientos. Sin embargo, el presidente Alejandro Yamatei se ha referido a la existencia de investigaciones del Ministerio Público que señalan al narcotráfico. Ha sido además sumamente duro con la actitud de los alcaldes que no logran alcanzar un acuerdo entre las dos poblaciones para culminar con esa confrontación que ha generado tantas muertes y tantos daños en el lugar. El presidente Yamatei habrá de presenciar de nuevo las conversaciones entre los alcaldes y habrá de ver si es posible realmente alcanzar un acuerdo entre ellos. A mí me parece una pérdida de tiempo las conversaciones que se iniciaron hace 6 meses. Las de ahora están fuera de lugar. Hace 6 meses, después de más de una docena de asesinatos crueles y brutales y de agresiones a la policía y al ejército, los alcaldes, la presidencia, se sentaron para ver qué ha ocurrido 6 meses después. Nada, que es lo que lleva ocurriendo 180 años atrás. Nada. ¿Qué va a ocurrir a lo que venga? Nada. ¿Y saben por qué? Porque no hay ninguna voluntad de negociar nada. Lo que se quiere es mantener un clima de conflictividad y aquí ya no caben medias tintas. Y entonces cuando en una sociedad se ve atacada porque matan a sus ciudadanos y no hay resultados, no queda nada más que imponer el orden que corresponda. Pero aquí ya las conversaciones me parece que es dilatar un absurdo. Bueno, sí, para mí también resulta lamentable que no tengamos hasta el momento respuesta de parte de las investigaciones. El Ministerio Público debería de tener un caso, un proceso, al menos una explicación que pudiera sancionar y llevar a los tribunales a las personas que han sembrado ese terror y que son las responsables de esos asesinatos. Vamos a pasar a otra nota y tiene que ver con la captura de Flora Silva. Ella es la gerente financiero de diario El Periódico. A ella le capturan 3 semanas después del arresto de José Rubén Zamora, el presidente de ese diario. Por supuesto, han salido comunicados de prensa, notas que reclaman esa detención de una persona que en su momento y cuando fue requerida su colaboración, la ha prestado plenamente al Ministerio Público. Eso es lo que ha publicado el diario El Periódico. También una serie de irregularidades en su captura, eso ha denunciado el diario en sus notas. Un allanamiento que se realiza a mitad de la tarde del viernes y una captura que es finalmente notificada al final de ese día. Flora Silva se encontraba en el Hospital San Juan de Dios bajo padecimientos de diabetes y presión alta.
Muy bien, el caso del periódico es verdaderamente complejo. El periódico publica el día jueves justamente un comunicado en el cual hace alusión a una gran cantidad de irregularidades y de falta de evidencias en contra de José Rubén Zamora. Ese comunicado es rápidamente respondido por el Ministerio Público y un día después se produce la captura de la directora financiera del periódico. Solo debe usted notar una cosa, no ha sido el juez contralor del caso, el juez que ha enviado, por ejemplo, a prisión preventiva y que ha vinculado a proceso a José Rubén Zamora, quien ha dictado esta orden de captura. En cambio, ha sido un juzgado de diligencias urgentes al que suele acudir con mucha frecuencia el Ministerio Público en la actualidad. Por otro lado, hay personas, por supuesto, que rápidamente se ponen a favor o en contra de estas capturas, de estas detenciones, que en mi caso considero, por ejemplo, que la persecución en contra de José Rubén Zamora y en contra del periódico busca realmente perfeccionar este régimen de autoritarismo que se establece en Guatemala, al que Francisco Pérez de Antón llama una dictadura legalizada. Hoy ha salido, por ejemplo, el pastor Cash Luna a celebrar, a alegrarse de esa detención de José Rubén Zamora de una forma velada, y ha salido también a celebrar el hecho de que Jordan Rodas ya no sea procurador de derechos humanos en el país. Bueno, yo de esto no tengo nada que decir porque, como tú bien dices, hay gente que toma postura a favor y postura en contra. Si el señor José Rubén Zamora está señalado por temas económicos, parece oportuno que la persona que lleva los temas económicos financieros hable, diga o sea parte de la investigación. Hay que allanar y hay que poner en prisión. Ya sabéis que mi lema es que no, pero evidentemente la persona que lleva los temas financieros al menos tiene que hacer una declaración de cómo estaba esta cosa. Yo creo que hay que esperar a que las cosas ocurran, si ocurren, o ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Creo que hasta aquí llegamos, ¿no? Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Vamos a terminar este segmento y le vamos a decir rápidamente de qué vamos a hablar antes del corte publicitario. Las notas de la semana fueron presentadas por Seguros PMI. Aseguramos familias en todo el mundo. Bueno, queremos hablar del papel o de lo que está ocurriendo con la Iglesia Católica en Nicaragua y tenemos a un invitado de lujo y posteriormente vamos a hablar de políticos, partidos y personajes que ya aparecen en la escena nacional y cómo podemos entender en el juego de las elecciones 2023 el protagonismo de unos y de otros. Ahora sí vamos a corte y regresamos. Bienvenidos a esta cápsula de salud con Himalaya. Hoy le damos la bienvenida a la doctora Ana Raquel Mazariegos, ginecóloga. Bienvenida, doctora, buenas noches, ¿cómo está? Muchas gracias, bien, muy amable, gracias. Doctora, sabemos que una infección vaginal ha provocado una alteración en el nivel de bacterias en esta área, pero ¿cuáles son las principales causas externas? ¿A qué se debe? Pues las infecciones vaginales son bien frecuentes y las causas normalmente se deben a una mala higiene, a utilizar protectores o toallas higiénicas en un periodo constante o prolongado, el hecho de utilizar perfumes vaginales o jabones vaginales que tengan alcohol o aromas. El embarazo incluso puede provocar infecciones recurrentes, la diabetes no controlada y un método de planificación que muy frecuentemente las causa es la T de cobre. Muy bien, doctora. Entonces vemos que la utilización de algunas fragancias, que también productos para el cuidado durante la menstruación pueden causarlo. ¿Cómo prevenirla entonces? Pues lo ideal es que uno utilice jabones íntimos que no tengan alcohol ni aromas. El utilizar ropita interior que sea a base de algodón. El evitar el utilizar protectores femeninos y si la paciente pues requiere utilizar, por ejemplo, una té de cobre como método de planificación, hay que ver
específicamente a la paciente para ver si no es candidata a que le den muchas infecciones, porque si es así es necesario incluso retirarlas o no colocarlas. Ya entiendo, habrán personas, habrá mujeres más propensas a una infección vaginal. Cuando ya la padece la mujer, quisiera que me hablara de los tratamientos más efectivos, pero que hagamos el siguiente ejercicio, tanto el tratamiento casero como el tratamiento médico. ¿Qué recomienda? Bueno, dentro de los medicamentos, ya cuando tenemos una infección vaginal establecida, pues hay que ver, dependiendo de qué es lo que la causa, para poder dar tratamiento antibiótico o tratamiento micótico si fuera un hongo. Pero para mantener una vagina saludable, normalmente se recomienda la aplicación de medicamentos naturales, como por ejemplo B-Gel, que es un medicamento que nos sirve para fortalecer la flora vaginal normal, para regenerar el pH vaginal y así contrarrestar sobre cualquier tipo de infección que ya esté actuando en ese momento. Una última pregunta, doctora. Ya hablamos de tratamiento de causas. ¿Los climas acaso te hacen más proclive para padecer una infección vaginal? Sí, claro, los climas calurosos, son los que más nos pueden provocar ese tipo de problemas debido a la sudoración. Y cuando hay una sudoración excesiva y un aumento de la temperatura, normalmente los hongos y las bacterias suelen crecer más rápidamente en ese tipo de ambientes. Entonces, sí, las mujeres en el área costera suelen tener más predisposición a ese tipo de infecciones. Un especial cuidado, entonces, como lo escuchamos con la doctora Ana Raquel Mazariegos, a aquellas mujeres que están en climas más cálidos o a la temporada justamente de calor. Los consejos prácticos y caseros debemos aplicarlos. Doctora Ana Raquel Mazariegos, gracias por su tiempo. Le deseo una feliz semana. Gracias, igualmente. Hasta pronto.